La palabra hermenéutica viene del griego hermeneutike, que significa interpretar. Esta a su vez viene del nombre Hermes, quien era el mensajero de los dioses, por lo que se cree que la hermenéutica nació de manera casi simultánea con la antigua religión griega, es decir, hace unos 3200 años. Saludos, soy Hanlep Trejo y en este video haremos un recorrido histórico de la mano de algunos de los grandes pensadores de la hermenéutica, porque esta es la línea del tiempo de la hermenéutica. Comenzamos. El filósofo griego Platón vivió entre los siglos 5 y 4 antes de nuestra era. Durante esa época ocurrió la Guerra del Peloponeso, en la que Platón sirvió como soldado. Fue la época del mayor auge de la cultura griega a través de la filosofía, el teatro y las artes en general, pero también fue una época de crisis religiosa, moral, ideológica y política. Platón extendió el significado de la hermenéutica a la interpretación del pensamiento. En los siglos 2 y 3 de nuestra era, el Imperio Romano abarcaba gran parte de Europa, Asia y el norte de América. Ya en esta época la religión cristiana había adquirido gran importancia y Alejandría, ciudad egipcia bajo el dominio de los romanos, se constituyó como el principal centro de teología cristiana. Aquí nació Orígenes de Alejandría, a quien se considera el precursor de la hermenéutica teológica como una forma de interpretar la Biblia. En la Edad Media Europea, periodo histórico comprendido entre los siglos 6 a 14, que sucede a la caída del Imperio Romano y su fragmentación en numerosos reinos, fue la era del feudalismo y de las cruzadas, y cuando la religión cristiana copó todos los espacios del conocimiento. En esta época, la hermenéutica fija su atención en los problemas suscitados en la interpretación de la Biblia. En los siglos XV y XVI, que es la época del Renacimiento y de la Reforma Protestante, la religión cristiana, la hermenéutica se constituye fundamentalmente en el arte de la interpretación dirigida al esclarecimiento de los libros sagrados. En esta época, Matías Flaciu, también conocido como Ilírico, quien era un teólogo protestante que nació en lo que ahora es Croacia, destacó la importancia del principio psicológico o técnico en la interpretación y recoge un sistema doctrinal coherente en un conjunto de reglas interpretativas. Es el primero en recurrir al principio de congruencia entre las diversas partes y el todo interpretado. En los siglos XVIII y XIX ocurrieron la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y las invasiones napoleónicas. En esta época la hermenéutica ya no se ocupaba solamente de la interpretación de textos religiosos, sino que se incluyen otros tipos de textos. En este contexto nace Alexander Baumgarten, quien aportó el punto de vista etnográfico a la hermenéutica. Por su parte, Johann Michaelis y Friedrich Schlegel aplicaron por primera vez una visión histórica del lenguaje, reduciendo la hermenéutica a dos partes. Una, la interpretación por parte del lenguaje, y la otra, la interpretación de acuerdo a las circunstancias históricas. También en esta época, George Ast crearía el círculo hermenéutico, que establecía pasar de las partes que componen un texto al todo y del todo a las partes. Friedrich Schleiermacher señala en relación al círculo hermenéutico que la interpretación no puede ser externa a lo que se está interpretando, y crea una teoría general de la interpretación dedicada a la correcta elucidación de un autor y su obra. Ya a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, otro filósofo alemán, Wilhelm Dilthey, sí tuvo la oportunidad de ver el surgimiento del Estado alemán a través de la unificación en 1871. Vivió también la época en que las principales naciones europeas se repartieron África. Dilthey proclama una exégesis basada en un conocimiento previo de la realidad que se intenta comprender, pero que a su vez da sentido a los datos por medio de un proceso circular. Propiamente en el siglo XX encontramos a uno de los máximos representantes de la hermenéutica, el también alemán Martin Heidegger. En la época que le tocó vivir ocurrirían sucesos tales como la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de los Estados Unidos como potencia, la crisis económica mundial de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la carrera espacial.
Para Heidegger, la interpretación no es un modo de adquirir conocimiento, sino el modo natural de ser del ser humano. En cuanto al círculo hermenéutico, señala que toda interpretación, para producir interpretación, debe tener comprendido lo que se va a interpretar, o que existe reciprocidad entre el texto y el contexto. El gran discípulo de Heidegger fue Hans-Georg Gadamer, quien era 11 años menor. Para Gadamer, la hermenéutica es una metodología lógica y universal que sobrepasa y comprende los métodos de la ciencia. También señala que el modo de comprender del ser humano es puramente interpretativo. 13 años menor que Gadamer es el antropólogo y filósofo francés Paul Ricard, para quien no existe un único modo de interpretar los signos lingüísticos y es posible entender la interpretación como manifestación de la sospecha o restauración plena del sentido. Continuando en el siglo XX, Gerard Radnitsky, que era un filósofo checo, estableció las 7 reglas de la interpretación hermenéutica. Estas son: la primera, usar el círculo hermenéutico. Segundo, buscar lo razonable en la interpretación. Tercero, la autonomía del objeto, es decir, el texto debe comprenderse desde adentro, entender lo que dice acerca de las cosas que habla. La cuarta regla es la importancia de la tradición. La quinta, la empatía con el autor. La sexta, contrastar la interpretación. Y la séptima, toda comprensión debe ser mejor que lo comprendido anteriormente. Finalizamos en el siglo XXI con el filósofo y sacerdote mexicano Mauricio Biochot y su hermenéutica analógica. Antes es necesario precisar que existe la hermenéutica unívoca, que señala que solo existe una única interpretación válida, mientras que la hermenéutica equívoca señala que existe un sinfín de interpretaciones dadas por la ambigüedad y el relativismo. La hermenéutica analógica propone una solución intermedia. No hay una sola interpretación, pero tampoco infinitas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido. Gracias por su atención.